mutear su micrófono. Sí, hijo. Le agradecería, por favor, antes de empezar, que pudieran mutear sus micrófonos, por favor. Para, que muteemos los micrófonos. Sí, por favor. Okay. Muchas gracias. ¿Ahí? Ya para eso. Ya. Cualquier duda, inquietud, se puede hacer por el chat o una vez terminada la exposición, levantando la mano, ahí que hay el icono de levantar la mano. Todos. Ya. Todos, en pocas palabras. Ya. Por favor, mutear, por favor, sus audios. No sé si la administradora puede mutear. Eso, gracias. Ya. Vamos a empezar en aras del tiempo y la puntualidad y de la espera. ¿Ya? Y en primer lugar, darle las gracias por su presencia acá, a los apoderados. César se cortó. Estoy muteado. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, es que me mutearon a mí también. Así que, ya, ahora sí. Gracias por la... Vamos a partir entonces nuevamente dando la bienvenida, las gracias a la presencia de los apoderados, apoderadas que están aquí presentes, de las profesoras que también están aquí, profesores acompañando. Para ir al grano, hoy día nos acompaña nuestra expositoria, María Larraín. Ella es licenciada en Historia y profesora de Religión, con más de 20 años de experiencia en el aula, con lo que es la enseñanza, e incluso asumiendo además responsabilidades directivas en ese mismo contexto escolar. Además de eso, ha dado clases a familias en el colegio desde hace 3 años, generando en ella, la expositora, una gran admiración por su interés de estas familias en este tipo de iniciativas que buscan ayudarnos a ser mejores papás y mamás. De eso se trata esto. Así que sin más preámbulo, María, por favor, suyo el micrófono y ojalá que para todos sea una actividad interesante y de provecho. Eso, pues muchas gracias, César, por la presentación. Saludo a todas las familias, a todos los papás y mamás que están aquí, a los profesoras y profesores, y bueno, espero que se oiga y se pueda aprovechar bien lo que vamos a ir haciendo, que tiene, como decía César, el objetivo de tratar el tema de la familia, nuestra familia, pensando siempre en que la familia es la aventura más grande que tenemos entre manos. Para tratar el tema, que yo lo llamé, igual que el título de este libro, La familia imperfecta, cómo convertir los problemas en retos o desafíos, para ser muy honesta, yo me voy a basar en las sugerencias que hace una psicóloga italiana que se llama Mariolina Periotti, que escribió este libro, y en otras también sacadas de otra persona que estuvo en Chile, una psiquiatra. Ahora, lo más importante cuando hablemos de la familia es lo que nosotros podemos aportar desde nuestra propia experiencia como papás, como mamás, en mi caso como profesora, porque uno ha trabajado con muchos niños y muchas familias, y eso es lo que le va dando sentido a lo que uno dice. Entonces yo voy a buscar esas fuentes de apoyo para decir lo que voy diciendo, pero también uno trata de que estas ideas tengan un sentido basado en la experiencia, y eso es lo que quiero aportarle. Y para empezar, bueno, no hay mucho tiempo, pero me imagino que habrá un grupo heterogéneo, que habrán papás y mamás de niños chicos, quizás otros que tienen niños de distintas edades, me imagino que habrá muchos que tienen niños adolescentes, ¿o no? Porque también nos vamos a referir a ello. Entonces, partamos. Lo que yo quiero es, bueno, partir diciendo que la familia... El micrófono. Se le fue el audio. Está muteada. Ay, pero qué raro. Ahí sí. Ya, qué raro. Ya, a ver, vamos a partir entonces con el tema que nos convoca, que es la familia como una institución que hoy día es muy bombardeada, pero no nos vamos a quedar en eso, en lo negativo o en los problemas que enfrenta la familia, sino que lo que queremos es invitarlos a pensar la familia, pensar en la propia familia, y advertirles que uno como profesora, como consejera, no viene a dar soluciones a los problemas, sino que
a reflexionar, a ayudarnos a todos a reflexionar en base a ciertos elementos que vamos a ir tratando, para que cada uno elija algunas ideas que puedan serle útiles y las converse con su pareja, y así entonces pueden tomar buenas decisiones como papás. Ese es el objetivo entonces de esta clase. Y vamos a ir organizando un poquito el tema. Entonces, la realidad actual, para entrar en el tema, la realidad actual de muchas familias, coinciden los expertos consultados en decir que hoy existe miedo a educar. Hoy existe, dicen, miedo a educar, porque nos da miedo, nos da desconfianza el hacerlo bien. Queremos hacerlo bien, sin embargo dudamos muchas veces de nuestra capacidad para hacerlo bien. Y por eso desconfiamos del sentido común, ese sentido que nos habla como padre y que nos dice qué hacer frente a distintos desafíos o situaciones. Y por eso recurrimos muchas veces a especialistas. Esto nos lo dicen 2 psiquiatras, que son especialistas. Confíen más como familias, cada uno de ustedes como papás, confíe más en sus propias capacidades de educar. También queremos redescubrir con alivio que traer hijos al mundo y educarlos es una oportunidad muy grande, muy bonita, es una aventura. Yo diría que la aventura más grande, más grandiosa que tenemos entre manos. Es una ocasión que la vida nos ha regalado, y que ojalá acojamos con optimismo. Así que esa debiera ser la actitud con la que vamos a partir nuestra conversación. Tener en cuenta que nuestros hijos nos quieren a nosotros tan imperfectos y a medio hacer como somos. Nuestros hijos van creciendo y se van dando cuenta de que sus papás no son perfectos. No somos perfectos. Y ellos tampoco. Nosotros podemos ayudarles a hacerse adultos del mejor modo posible. Esa es nuestra labor, ayudarles a crecer. El amor a la vida, dice esta psicóloga Mariolina, el amor a la vida genera amor a la vida. ¿Qué más podemos desear que transmitirles una verdadera pasión por la vida? Sin miedo a equivocarnos, sin miedo a hacerles daño, sin miedo a no saber hacerlo. Lo que no significa que a veces tengamos que pedir ayuda. Eso no estoy negando esa realidad. Lo que importa entonces es eso. ¿Cuándo, podríamos decir, es necesario pedir ayuda? ¿Cuándo? Cuando nos damos cuenta que hemos agotado nuestros recursos, no sabemos qué más hacer. Lo hemos hablado, lo hemos pensado, lo hemos rezado si tenemos fe. Hemos pedido ayuda a los profesores y quizás hemos hecho muchas cosas y no ha resultado, no ha habido un cambio. Entonces, es muy probable que sea necesario recurrir a un especialista. Pero lo que nos dicen estas psicólogas que tratan de orientarnos es que en la mayor parte los problemas de los hijos son normales. Y que nosotros como papás tenemos las herramientas para ir encauzando, dirigiendo esos problemas. Y lo resumen diciendo que casi siempre los problemas de los niños son problemas de crecimiento o de relación. Vamos a entrar a ver en qué consiste esto. Pero ya nos dan una pista. Fortalecer el vínculo familiar siempre beneficia. El hacer cosas juntos. O sea, como primer tip, podríamos decir, o idea, porque ya sabemos, no son recetas, pero es pensar que el hacer cosas juntos, padre con hijos, madres con hijos, siempre beneficia la relación. Va a ayudar como camino a resolver esos pequeños problemas que se van presentando en la educación de los hijos. Entonces, cuando dijimos nosotros que había algunos problemas que se refieren a la relación, al crecimiento de los hijos, hay que tener en cuenta que los niños los menores, y los adolescentes de 13 años hacia arriba, están en un proceso de crecimiento. Mientras que nosotros los adultos ya nos hemos definido nuestra personalidad, con cierta estabilidad. Por lo tanto, estamos en una situación distinta a ellos. Una posición distinta. Los papás soñamos con lo que van a ser nuestros hijos y los debemos también dejar moverse entre lo que son actualmente y lo que serán.
O sea, nosotros nos movemos en un plano que nos exige esa mirada de futuro. ¿Qué queremos que sean nuestros hijos? ¿Qué queremos que lleguen a ser? Pero a la vez, tenemos que ser realistas, que están en proceso de crecimiento. Sin prisa, dicen, sin apurar, sin ponernos nerviosos, sin esperar resultados inmediatos, sino que con perspectiva de futuro. Esto implica aceptar que en el camino que vamos mostrando a nuestros hijos, va a haber momentos difíciles, en que ellos desobedecen, en que se equivocan, en que incluso pueden maldecirnos, porque ellos, nuestros niños, son imperfectos y se están haciendo. Entonces nosotros tenemos que mirar a nosotros tenemos que mirar a nuestros hijos con un poquito de distancia. Como tenemos el camino más recorrido, más tapizado ya. Por eso se nos recomienda paciencia y perseverancia, lo cual no significa que no debamos corregirlos cuando se equivocan. Entonces, recapitulando por los que han ido llegando quizá un poquito después, la idea de esta clase, en que, claro, lamentablemente no podemos intercambiar mucho, no les veo la cara incluso, pero bueno, espero que, o sea, sé que están aquí porque les interesa y porque todos queremos hacerlo mejor. La idea es que cada pareja, cada uno de ustedes pueda sacar algunas ideas, y por eso yo tenía aquí un papel para mostrarles, donde apuntar, porque a eso vamos a las charlas o clases, a sacar ideas. Cada uno verá después cómo las pone en práctica. Así que con ese desafío los dejo en esta clase, ¿ya? Entonces, los niños van creciendo, no son... van en un proceso dinámico, y nosotros, en cambio, estamos en un periodo en que ya somos más estables, tenemos nuestra personalidad formada, y tenemos que educar a los niños con la claridad de que ellos van cambiando, van creciendo, pero sin esa prisa de querer obtener resultados inmediatos, porque educar exige visión de futuro, pero a la vez mucha paciencia y perseverancia. Entonces a veces los conflictos con los niños son por falta de paciencia. Nos gustaría que, en vista de que se lo hemos dicho tantas veces, ya hiciera lo que le hemos pedido. Resulta que para adquirir un hábito se necesita repetir actos muchas veces. Por ahí leí que 66 veces, yo creo que más incluso. Para que un niño aprenda a, no sé, lavarse los dientes, habrá que pedirle 66 veces, que no deja de ser, más de 2 meses, que se lave los dientes, hasta que en un momento va a hacer clic y va a decir, me tengo que lavar los dientes. Eso apliquémoslo a todo lo que les vamos transmitiendo. Nos ayuda como a concretar. Eso respecto al crecimiento de los niños. Respecto a la relación, se producen problemas en la relación padre-hijo, madre-hijo, cuando un niño duda del cariño, de la estima, de la aceptación de sus padres. Y uno se pregunta, ¿cómo tanto? ¿Cuándo puede un niño llegar a pensar eso? Bueno, esto puede pasar cuando los niños sienten que no rinden como quisiéramos, que no son lo que queríamos, que nos cuesta entender qué les pasa. Entonces, es muy importante como papás que nosotros renovemos la incondicionalidad del amor que tenemos por nuestros hijos. Eso es el canto a la vida, que es la familia. Eso es lo que los niños valoran, saberse queridos incondicionalmente, que significa saber que a uno lo quieren porque existe, porque es, y no porque le va bien, no porque es bueno para el fútbol, no porque es encantador o porque es bonita, sino que porque es. Eso es algo que tenemos que ir renovando, sobre todo en esos momentos de conflicto. Por ejemplo, una niñita de 8 años que es muy cercana a su mamá, tiene un vínculo muy fuerte, es probable, no es nada raro, que a esa edad diga frases, comience a decir frases de rechazo a su mamá. La mamá, si no lo ve con distancia, puede sentirse herida por su hija, que hasta el día anterior era tan adorable, y complicarse o incluso iniciar una crisis personal, dudar de todo. Lo normal sería darse cuenta que lo que esa niñita quiere es tomar distancia de nosotros como adultos,
La misma distancia que los niños toman a los 3 años, por ejemplo, cuando empiezan con el no. Eso es ir creciendo, ir tomando distancia de los adultos. Y eso se va produciendo en varios momentos de la vida. Entonces, una mamá, un papá que sabe que esto sucede y que es normal, hará las paces con esa niñita o con ese niño, a que ha dicho frases muy pesadas, como de rechazo, de distanciamiento con sus papás, sin hacer de eso un problema muy grande, porque uno sabe que es normal. Y entonces se restaura la relación y los niños entienden que puede haber cariño aunque haya conflicto. Y entonces las cosas siguen su curso normal, no se transforman en problemas. Ahora quiero entrar a darles algunas ideas, detenernos un poquito en los adolescentes. ¿Por qué? Así como tratamos la niñita de 8 años, entrar un poquito al mundo de los adolescentes. ¿Por qué? Porque a veces la adolescencia pasa a ser una etapa de muchos conflictos. Y aquí me baso en lo que dice Michelle Benheim, una psicoanalista francesa que estuvo en Chile este año. Yo corté un artículo que me pareció muy sensato y por eso se los transcribo en parte, que dice lo siguiente: el sufrimiento propio de la adolescencia es una etapa maravillosa para abrir a la creatividad y a entender que la vida está llena de oportunidades. ¿Qué duda cabe que la adolescencia es eso? Es abrirse del pequeño mundo de la familia al gran mundo, a través de estos canales que son la creatividad, el tomar riesgos, abrirse a nuevas oportunidades. Los adolescentes de hoy, dice ella, están más solos que nunca, por exceso de trabajo de los papás, por la ausencia de alguno de ellos, o porque se les deja muy solos. Hay que pensar en ese adolescente que pasa el día encerrado en su pieza. Está bajo el mismo techo, pero quizás no lo hemos visto en todo el día. Está muy solo. Por otro lado, tenemos que nosotros como adultos entender que es normal y es bueno, es necesario separarse de los padres en la adolescencia para crear una identidad propia. Y eso es lo que produce conflicto. ¿Por qué? Porque ellos no saben decir las cosas de manera moderada. Y entonces hieren, pasan a llevar, exageran, dramatizan, lloran. Cuesta entenderlo. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Oírlos con suavidad, con calma, sin juzgarlo. Y a la vez, ponerles límites. O sea, no es solo oírlos y encontrarles la razón en todo, también ponerles límites. Pero muy bonito esta recomendación que nos da para trabajar lo que es la comprensión de parte nuestra. Aquí no estamos hablándole a los chiquillos, estamos hablando entre papás. Comprensión en la familia, que es esa capacidad para acoger al que es culpable, dice ella. Al que es culpable, o sea, al que se equivocó, al que hizo una burrada, al que hizo algo que puede ser grave o menos grave. ¿Y qué nos dice? Dice, una persona que no se enoja, que no descalifica, capaz de compartir los sentimientos del corazón humano, es lo que se necesita cuando nos equivocamos y sentimos angustia, desánimo o fracaso. Eso es lo que uno esperaría si está en esa situación. Alguien que la comprenda, que no juzgue, sino que acoja. Ella nos dice, llegar al fondo del corazón del otro para saber por qué lo hizo, qué estaba pensando cuando lo hizo, qué quiso, las intenciones más profundas. Dice, llegar al fondo del corazón del otro es casi imposible. Y por eso es mejor perdonar y comprender. Ese interés verdadero, esa preocupación por su situación, harán que el otro reaccione favorablemente. En cambio, una burla o una ironía mordaz lo harán cerrarse. Eso es lo que nos recomienda respecto a esos pequeños o grandes conflictos que podemos tener durante la adolescencia de nuestros niños, que empieza entre los 13, 12 años, y dura, hoy día dicen que hasta los 25. Lo siento, pero dura más que antes. En ese sentido, entonces, la capacidad de comprender se relaciona con la capacidad de oír, la capacidad de acoger, la capacidad de oír con calma y no juzgar.
Lo peor que podemos hacer con un adolescente es catalogarlo, reírnos de él o herirlo con una frase como esta: eres un patán, no sirves para nada, eres un mentiroso. Es muy doloroso para un niño oír eso. ¿Ah? Dicho así en frío suena terrible, pero cuando uno está en medio de una pelea con un niño de 15, 16, 20 años, a veces lo dijo. ¿Ah? Todos lo reconocemos que podemos decirlo. Entonces, aprendamos a comunicarnos con el adolescente, también con el niño más chico, comunicarse de manera sabia, que es oyendo con calma y tratar de evitar a toda costa esas frases hirientes que son o burlas o ironías, ¿ah? Porque solo hieren, no ayudan en nada. En cambio, un niño que se siente comprendido, ¿ah? Acogido en su error, es muy probable que aprenda de lo que pasó y no esté a la defensiva, como va a estar a ese niño al cual le dijimos algo doloroso. También nos recomiendan ayudar a los adolescentes a conectarse consigo mismos. A ver, de esta soledad en que están muchos adolescentes y de la que hablan con, ¿cómo se dice?, con frecuencia los psicólogos y los psiquiatras que atienden chiquillos que llegan muy dañados a su consulta, de esa soledad nos hacen también plantearnos que tenemos que sacarlos de la soledad cuando no se conectan consigo mismos. ¿Ah? O sea, también puede haber como un corte en su interioridad, en el conectarse consigo mismo. Les cuesta conectarse con nosotros y les cuesta conectarse consigo mismo. ¿Por qué, dice uno, como tanto? ¿Ah? Porque están llenos de actividades y de estímulos. Desde el computador, el celular, no se dan espacio para pensar en lo que les pasa. Eso es conectarse consigo mismo. Pensar en lo que nos pasa. Entonces, tenemos que usar la creatividad para que de a poco y sin presionar en exceso puedan conectarse consigo mismos. Creatividad para hacerles buenas preguntas, ¿ah? Para dejarlos pensando. Si esto no se corrige, los adolescentes van a ser fácil presa de estímulos externos, sin claridad del sentido de sus vidas, del propósito. ¿Para qué? ¿Para qué esforzarme? ¿Por qué vale la pena proponerse algo? Metas a alcanzar. ¿Qué quiero lograr este año? ¿En qué tengo que mejorar para, por ejemplo, agradar más en mi casa, ayudar más en mi casa? ¿Ah? Desarrollar la capacidad de escuchar con curiosidad y con simpatía, sin dar un consejo tan rápido. Eso de parte nuestra. Y así, dice esta Michelle, los preparamos para que usen la cabeza y piensen, lo que tiene un gran valor protector. A ver, yo soy mamá de 3 adolescentes, entre 21 y 19 años, entre 23 y 19 años. Y yo les digo, a los que tienen niños más chicos, no seamos ingenuos. A nosotros se nos metió un tercero en la familia, que es el celular. Y el celular puede llenar su vida, sus vidas, y llenarlo de cosas que no siempre son valiosas. El celular tiene muchas cosas maravillosas, pero también hay mucha propaganda, hay muchos videos, hay muchos modelos que pueden ser completamente distintos a los que nosotros hemos tratado de inculcarles. Por lo tanto, sacarlos de ese encierro en el celular y en esa falta de comunicación es necesario. Y para hacerlo con éxito tenemos que buscar herramientas, tenemos que buscar cómo hacerlo bien. Y para eso usar la creatividad y usar también la capacidad de oír, la capacidad de preguntar, la capacidad de plantearles temas sin herirlos. De repente vamos a ver después cómo, pero eso respecto a los niños de unos 7, 8 años que buscan esa justa distancia con nosotros, y también respecto a los adolescentes que necesitan tomar distancia de nosotros para ir definiendo su personalidad. Ahora vamos a entrar a ver hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos. Orientar a los hijos a ideales grandes es educar. Nosotros como papás queremos que nuestros hijos sean buenas personas, lleguen a ser
adultos felices, adultos valiosos. Para eso, entonces, tenemos que recurrir a hábitos, esas costumbres, actos repetidos, que nos faciliten alcanzar las perfecciones que no tenemos en forma innata. Volvemos a esto de que no somos perfectos. Ese es el punto de partida de todo educador. Estamos en proceso y no somos perfectos. Nos completa esos hábitos, adquirir hábitos que nos ayuden a ser mejores personas, nos van a ir completando, nos van a hacer una persona más completa. Y esto apunta directamente a formar la voluntad de los niños. La voluntad, que es la capacidad de los niños para elegir el bien, para descubrir qué es lo bueno y elegirlo. ¿Qué más querríamos nosotros? Que nuestros niños hicieran suyo estos valores que tenemos. Eso es lo que más queremos, que descubran que vale la pena lavarse los dientes porque evita caries y problemas y dolores, y los dientes son importantes. Ya, eso en un terreno muy práctico, muy básico. ¿Y cómo podemos enseñarles entonces? Usando ejemplos, dicen estos expertos, usando ejemplos sacados de nuestra experiencia, ejemplos sacados de historias, de películas, y dando ejemplos, porque el ejemplo que nosotros demos vale más que todos los discursos, que todos los sermones. Los niños nos ven y nos juzgan por lo que ven. Entonces, lo que yo les recomiendo es actualizar, poner a la fecha, al momento que están pasando sus hijos, y concretar los valores que nos interesa que adquieran. Esto significa que cada familia, y por eso quiero que lo conversen como familia, también los papás que estén separados, se juntan a conversar qué valores, qué ideales, qué principios queremos que adquieran nuestros hijos. Y como ya sabemos que nuestros hijos están en proceso de crecimiento, están en camino, están pasando por etapas, entonces tenemos que actualizar. ¿Qué necesita nuestra hija que ahora tiene 10 años? ¿Qué necesita ese hijo que tiene 14 y que ya no es el mismo que cuando tenía 10? Que cambió muchísimo. ¿Qué necesita? ¿Qué vemos que es lo que más le hace falta? Y entonces uno elige 2 o 3 valores que quiere transmitir como familia a largo plazo, pero también 2 o 3 metas y medios para lograr que ese hijo que tiene 14 los alcance. Por ejemplo, quizás para nosotros es muy importante que en la familia se diga la verdad, se diga siempre la verdad. Entonces, con un niño chico es distinto enseñarles a decir la verdad que con un adolescente que tiende a ocultar una parte de las cosas para no entrar en conflicto, o que tergiversa un poco para que le den el permiso. Bueno, entonces nosotros tenemos que pensar que cuando un adolescente miente es porque no hay confianza. No hay suficiente confianza para decir lo que pasa. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo crecer en confianza? ¿Qué pasa que no hay confianza? Quizás nos encuentran muy severos, quizás nos encuentran muy rigoristas, quizás hemos sido duros con ellos. Y entonces tienen miedo de decirnos lo que les pasa. Entonces la confianza es un canal, es un puente que ayuda a lograr que los niños digan la verdad. Y eso es distinto a los 3 años que a los 16. Pero tenemos que plantearnos entonces cómo lograr que haya confianza entre los miembros de la familia de tal manera que el adolescente diga la verdad, diga que va a ir a un lugar y vaya a ese lugar, no a otro, y después nos enteramos que fue mentira. Eso tenemos que irlo trabajando, esos valores. Los valores, como les digo, que son propios de cada familia. Por eso yo no vengo a receta, lo que nos estamos reflexionando sobre algunos principios educativos, ¿ya? Y aquí nos dicen que los premios son importantes, dar premios que ojalá sean motivación interior, es decir, una felicitación, un destacarlo, un agradecerle, más que
cosas monetarias, objetos, comida. ¿Por qué? Porque esos premios son efímeros. En cambio, un premio, cuando un niño se siente felicitado, se siente recompensado por el cariño de su papá y su mamá, eso queda. Eso produce una felicidad mucho más larga que el caramelo. Y los castigos, también hay que pensarlo, y ojalá pensarlos con anticipación, antes de que las cosas ocurran. ¿Qué vamos a hacer si nuestro hijo 16 nos miente? Con los permisos, ¿qué vamos a hacer antes de que nos mienta? Nos ponemos de acuerdo para que cuando ocurra no demos un castigo que produzca miedo, que produzca terror. ¿Por qué? Porque nos salimos de nuestras casillas, por ejemplo. Porque esos castigos no sirven, esos castigos que dan miedo, producen miedo, pero no producen convicción. Entonces, no vamos a lograrlo si no hemos conversado o pensado antes qué castigos vamos a dar a nuestros hijos, para que sean adecuados a lo que queremos conseguir. Eso. Esto suena muy bonito, yo sé que es difícil, pero no es malo, y se los recomiendo mucho con niños adolescentes. Incluso uno puede decírselos antes. A ver, te damos este permiso con la condición de que vuelvas a tal hora. Si tú no vuelves a la hora que convinimos, este será el castigo. Y se cumple, se cumple. No hay sorpresa para el niño. Miren, para para hacer un test de cuáles son los ideales que nuestros hijos están adquiriendo, les recomiendo hacerles esta pregunta. ¿Qué significa para ti ser alguien en la vida? Tema de la mesa, de conversación. ¿Qué significa para ti ser alguien en la vida? Y es muy probable que nos sorprenda saber que para ellos ser alguien en la vida es sinónimo de éxito material, de éxito económico. Para ellos ser alguien en la vida es ser Messi. ¿Por qué? No porque Messi juegue bien al fútbol, sino que porque es millonario. Me lo han dicho alumnos de primero medio. Y es una buena pregunta. Entonces, ahí nosotros vemos a ver en qué ideales los estamos educando. Porque está bien, es verdad que ahí se da el éxito, el dinero, el tener cosas, parece muy importante, pero nosotros, que ya tenemos más experiencia, sabemos que la felicidad no está ahí. Porque sabemos, hemos leído quizás de tantas familias muy ricas, millonarias, multimillonarias, que terminan muy desdichadas. Parece que no estaba la felicidad en tener dinero. Entonces, ¿qué ideales? ¿Qué ideales? Cada familia tendrá que pensar cuáles son los ideales en que quiere enseñar a sus hijos para que sean buenas personas y muy felices, porque eso es educar. Entonces, nos recomiendan el enseñarles a ser rebeldes con causa. Esto me encanta. Ser rebeldes, a eso les gusta a los chiquillos, pero con causa, es decir, algo que valga la pena. Jugados por causas importantes, como la amistad, o sea, ser buenos amigos, el compañerismo, los gustos, como la música, la naturaleza, la lectura, el deporte, cosas que valgan la pena, que tengan valor, que dejen huella en ellos, en su interioridad, que los hagan crecer, para ir abriéndoles la cabeza, intereses, la curiosidad, el asombro. Acabo de leer a una filósofa educadora que ha escrito un libro sobre cómo educar en el asombro. Y uno dice, ¿por qué en el asombro? Porque los niños chicos, cuando son chicos, se mueven y descubren el mundo gracias al asombro. Pero después parece que se los vamos matando, la curiosidad, porque ya no preguntan tanto. Cuando eran niños preguntaban, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué las estrellas brillan? ¿Por qué tantas cosas, no? Nos cansaban preguntando. Y después parece que ya dejaron de preguntar. Entonces, abrirle intereses, que haya cosas que les gusten, que les apasionen. Eso, en un niño adolescente, puede ser la tabla de salvación cuando tenga problemas en otras áreas. Que a un niño le guste la música, que a un niño le guste tocar un instrumento, que a un niño le gusten los libros, que a una niñita le guste cocinar, que a una niñita le guste, no sé, tener una chacrita, criar una plantita. Maravilloso. Les abrimos la cabeza, la curiosidad.
Otros ideales tienen que ver con ser solidarios, ¿ah? Que ni el hambre, ni la miseria o la marginación de personas que ven los deje indiferentes, ¿ah? O sea, también ayudarle a los niños a ver que hay otras personas que necesitan ayuda, ¿ah? Que tienen muy poquito, que quizás pasan hambre, ¿ah? Que ellos vean que esas personas existen y que esas personas no son una amenaza, ¿ah? Son un llamado a ayudar, a abrirnos a ellas, ¿ah? Entonces podemos ayudarle a los niños a ser generosos, a acercarse a esas personas, ¿ah? No tener miedo a los marginados, a los necesitados, ¿m? Para que amplíen también su corazón, su capacidad de querer a otros, ¿m? Que aprendan, dicen, a dar. Este es un gran ideal, a dar, a ser generoso, ¿ah? Y eso se nota en cosas muy concretas. Por ejemplo, el cariño a los abuelos. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me doy cuenta que para los chicos, chiquillas de esta época, el trato con los abuelos es difícil. ¿Por qué? Porque se aburren, no saben de qué conversar, porque están tan metidos en sus celulares que no conectan. Entonces, el cariño a los abuelos hay que trabajarlo. Puede que haya abuelos que son tan cercanos que casi viven con ellos, que hay mucho trato, pero normalmente los abuelos están lejos, ¿no? Hay que llamarlo, hay que conversarle, hay que saludarlo, hay que preguntarles cosas, ¿no? Entonces, eso se trabaja, porque vale mucho la pena, que los niños sepan que tienen raíces que van más allá de nosotros. Los abuelos tienen mucho que contarles, pero muchas veces no hay conversación. Bueno, eso, ¿ah? Ideales. Entonces cada familia va eligiendo los ideales, esas convicciones, esos valores, ¿ah? En los que quiere educar a sus hijos. Y esto es algo propio de cada familia. No hay dos iguales. Por eso que es una tarea tan nuestra como papás. Aquí viene otro tema, y es qué aporta el papá y qué aporta la mamá en la educación de los hijos. Y el dibujo lo representa bastante bien. Pero fíjense, el papá y la mamá, es importante tenerlo claro, son indispensables en la educación de los hijos, con sus diferencias. Entonces, esto significa que el papá y la mamá no están compitiendo, como sale aquí. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quién es la bruja y quién es el dije? No. Tanto el papá como la mamá son necesarios, con sus estilos distintos. Y aquí dicen, las psicólogas dicen, la mamá en general, por su naturaleza, acoge, protege, consuela. El papá, en cambio, impulsa a crecer, a ser autónomos, corriendo más riesgos. El conflicto entre el papá y la mamá, el conflicto que está representado en esta imagen, surge cuando no se reconoce el valor del aporte de cada uno y se considera que el otro no entiende nada. O sea, el hombre juzga a la mujer como excesivamente protectora. La mujer juzga al hombre como excesivamente rígido. Cuando los dos aportan con visiones distintas a la educación de los hijos, desde su naturaleza, desde lo que cada uno le nace. La madre a proteger, a cuidar, a acoger, a consolar. Los papás a crecer, a ser autónomos, a atreverse, aunque corran ciertos riesgos. Por ejemplo, una historia, un niño de la edad de ese que está ahí en la foto, 7, 8 años, que era muy tímido y se inscribió en fútbol en su colegio. Y resultó que era bastante bueno para el fútbol. Y el entrenador empezó a exigirlo cada vez más. Y el niño le tomó miedo a ir a las clases de fútbol. Y lo conversaron en la casa. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción de la mamá? Que no vaya más al fútbol, porque le puede hacer daño. Y el papá, en cambio, dijo, voy a hablar con el entrenador para que no lo exija tanto, pero es muy bueno que siga yendo al fútbol. ¿Se fijan la diferencia? Es decir, vale la pena que desde la mirada de uno y de otro podamos ayudar a los niños a ir creciendo, desde la acogida propia de las mamás y atreverse, impulsarlos a hacer cosas propio de los papás. Hoy día muchos papás están anulados por su mamá, por su señora, anulados.
Y entonces ya no se meten. Y entonces, ¿qué les llega a los niños? Solo protección. Y eso no es bueno, porque les impide crecer sanamente, se estancan. Por eso hay tantos niños que sufren de sobreprotección. Y se quedan ahí, y cuando salen al mundo no están preparados, porque nunca les tocó enfrentar dificultades. Se las quitamos nosotras como mamás, se las fuimos quitando de una en el camino. En cambio, los papás, ya saben, empodérense, recuperen su territorio. Los dos son muy importantes. Disculpe, Sí. no se ven las imágenes cuando quiere transmitir la imagen. ¿No sale la imagen? Ay, qué pena, bueno. No sé qué habrá pasado. Quizá el compartir pantalla, María. Quizá, Pero si yo estoy compartiendo pantalla, ¿o no? no, es que te escribí ahí por interno recién. Sí. No, pues estamos fatal. Pues entonces yo me estoy guiando por una cosa y no están viendo nada. No, ¿Por qué pero se borró? igual se está entendiendo. En todo caso, así que no hay problema. Sí, igual se está entendiendo todo. Sí, pero no, pues no es lo mismo. Si por algo les hice, trabajé harto en hacerlo. Este PowerPoint, a ver, vamos Igual se a ver. entiende todo. ¿Ahí se ve? ¿No? ¿No se ve la pantalla? No. ¿No? No se ve nada. Solo me veo yo. No, pues Sí, no sé nada. Pero se ha entendido todo. Se ha entendido Sí, todo en todo caso. La Pero idea es sí. que ustedes puedan seguirlo porque les ayuda, obviamente lo hace menos fome. A ver, entiende aquí- perfecto. Lo estamos imaginando. No, ya, pero no, eso es No, fatal. pero Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Dice que no se comparte pantallas. Me ayudan Ahí sí. técnica. ahí No había pasado, es que yo lo había planificado, pero como que todo se desconfiguró en un momento dado. Ahí sí, eso. Gracias al ayudante técnico. Pero está todo clarito hasta el momento, así que vamos. Ahí está la mamá con los cachitos de diablo, la bruja, y el papá con carita de santo. Bueno, no se trata entonces de crear conflicto, ¿no? Se trata de complementarse, de ayudarse, y de darle espacio al marido, al papá. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo con los hijos más grandes, nos parece, digámoslo, yo voy a ser bien honesta, no se ofenda a nadie, nos parece a nosotros como mujeres muy duro, el modo, el tono, lo que dijo el papá. Bueno, ese es el modo masculino, y eso hace bien a los niños, lo necesitan. Eso no quita que el papá pueda ir aprendiendo a decirlo mejor, a no exasperarse tanto, a bajar quizás el tono, no gritar. Pero ese modo masculino es muy importante que exista, es muy importante darle espacio. Y ese modo masculino que apunta a lo que les decía antes, a impulsar, a atreverse, a sobrepasar, sobrellevar las dificultades. Y no quitar las dificultades, porque entonces los hacemos débiles a los niños. Y la vida, sabemos, es difícil. En la vida hay que estar preparado lo mejor posible para enfrentar las dificultades que se van a ir presentando. Eso, ahora que lo ven, les voy a repetir todo. No teman. ¿Cómo entonces? ¿Cómo? ¿Y cuándo ponerse de acuerdo el papá y la mamá? Y ya les digo, también los que estén separados, porque ustedes son el papá y la mamá de esos niños. Entonces, es importante, primer punto, reflexionar, o sea, ir pensando qué necesitan nuestros hijos ahora, en esta etapa de su vida. Conversar las cosas entre el papá y la mamá, las preocupaciones, las necesidades de cada hijo. Tratar de no mezclar lo que le pasa a los hijos con nuestras interpretaciones. No, es que le pasa esto, pero yo creo que, no, a ver, esto le pasa, hechos. Y ahí es muy bueno oír a los profesores que son expertos en educación y que tienen una distancia afectiva con los niños, que nosotros no tenemos como papá. Yo conozco muchas familias a las cuales el colegio les ha dicho, ha sido el que les ha dicho, tu hijo está pasando un momento difícil, y los papás se resisten mucho tiempo, no quieren ver, no aceptan, incluso a veces se distancian del colegio, y luego, 3 años después, 2 años después, cuando el problema ya estalla, tienen que reconocer que lo que les había dicho esa profesora era cierto. Entonces, oigamos a los profesores, que son expertos en educación. Nosotros somos papá y mamá.
Luego ponerse de acuerdo en los pasos a seguir, ¿ah? En las normas, en los premios, en los castigos, ponerse de acuerdo, que no haya dos discursos distintos, ¿ah? Y por eso tenemos que conversar con el marido, con la mujer. Hablar con cada hijo por separado, o sea, el cómo. Es muy recomendable, cuando tenemos que corregir a un niño, hablarlo en su intimidad, en un lugar apartado del resto, para que nadie se burle de lo que le dijimos, ¿ah? Lo saque de contexto. Estamos hablando con ese niño, ¿ah? Ponernos de acuerdo con el grupo en momentos estratégicos. Y aquí viene algo muy concreto, que quizás ustedes se van a reír, pero es la comida, el momento de las comidas. Si uno calcula cuántas horas al día está con los niños, claro, es verdad que en pandemia estuvimos demasiadas horas al día, pero ahora que ya estamos volviendo a una cierta normalidad, a una rutina más o menos normal, estamos muchísimo menos tiempo con los niños. Y estar, conversar, ponernos de acuerdo, reírnos, contarnos cosas que han pasado, que todos conversen, no es tan fácil. Entonces, por eso, todos coinciden en recomendarnos el comer juntos. Y aquí les voy a poner un video cortito, muy cortito, 1 minuto 50 solamente, en que podamos ver lo que nos recomienda un endocrinólogo, imagínense. A ver, ¿por qué salió esto tan raro? A ver, ¿qué pasó? No, esto se fue a cualquier parte. ¿Qué pasó aquí? A ver. ¿Dónde está? Vamos a buscar aquí. Buscar, dice, el valor de las comidas, algo se llama. Sí, no. A ver esto, ¿por qué se fue a otra parte? No sé. Bueno. No, nada que ver. A ver, ¿no? Todo esto sucede. Siempre sucede, pero bueno. Miren, si lo que lo que yo quería es que ustedes vieran lo que decía el hombre, que es un doctor, un médico, de un reclam que hace el BBV, en que recomienda mucho el volver a las comidas, a comer juntos. ¿Ah? No solo porque así los niños van aprendiendo a comer sano, porque tenemos que educarlos también en los hábitos de alimentación, sino que también porque en la comida es cuando se intercambian las noticias, nos reímos, todos conversan, y ojo, es cuando los niños aprenden a hablar, a explicarse. Yo me acuerdo perfectamente cómo aprendí a hablar, a decir las palabras exactas para que los demás me entendieran en las comidas, ¿ah? Para que pudiéramos conversar los temas. Entonces, volvamos a nuestra pantalla. No pudimos ver el video, bueno, todo sucediendo. ¿Ahí ven la pantalla o no? ¿Sí? Ya, que quedó medio rara. Quedó dañado, como dice. Uy, no, esto sí que ya es demasiado. Se me fue otro tema. Ay, señor, estoy haciendo leceras, perdón. Ya. A ver, ahí estamos. Entonces, ¿cómo y cuándo ponernos de acuerdo? Ojalá recuperar el tiempo que le dedicamos a las comidas. Que la comida de la noche, por ejemplo, sea un momento entretenido, sea un momento en que no comemos delante del WhatsApp, no comemos delante de la televisión, sino que comemos juntos. ¿Ah? Puede ser en la cocina, relajado, pero comemos juntos. ¿Ah? Pasémoslo bien comiendo. ¿Ah? Y entonces vamos a poder conversar, ponernos al día, oírnos, ¿ah? Saber qué están aprendiendo los niños, qué están aprendiendo en historia, qué han visto en inglés, qué les cuesta, qué les gusta, qué ha pasado con los compañeros, cuánto están yendo a clase, lo que fuera, oírlos, ¿ah? Y ahí entonces se hace este intercambio. Y ahí también una idea que yo por lo menos he aplicado y que me ha resultado, que la uso mucho, es que en las comidas nos ponemos de acuerdo. Cuando hay algo importante que está pasando en la familia, yo uso las comidas como reunión de crisis. Entonces se dice, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque hay mucho desorden. Y el desorden se nota en esto y en esto otro. Tenemos que hacer un cambio. ¿A qué te comprometes tú? A recoger las toallas del baño. ¿A qué te comprometes tú? A guardar la ropa. Ya. Entonces yo uso las comidas cuando hay un tema importante también para ponernos de acuerdo.
¿ah? Es como, ¿cómo decirle? Es como el momento cúlmine del día. Porque si no, de verdad que no los vemos, ¿ah? No los oímos, no nos ven. No se enteran de que nosotros también tenemos cosas entre manos, problemas, cosas interesantes, ¿ah? Desafíos, cambios. No se enteran de nosotros, no se enteran que existimos. Entonces, ese es el momento de las comidas, en que hay una riqueza impresionante. Bueno, y ya para ir terminando nuestra reunión de hoy día, y para que cada familia que está aquí pueda irse con ánimo, ¿ah? Con ideas que le den ánimo, que le den impulso, que le den nueva fuerza, nos vamos a detener en algunos temas. Dice, importante tener presente que el sistema de las relaciones familiares es dinámico. Es decir, lo que nosotros hacíamos y sabíamos a los 30 años no es lo mismo que ahora que tenemos 40. ¿Ah? La vida familiar va cambiando. Nosotros no somos los mismos cuando tuvimos a nuestros niños que ahora. ¿Ah? La vida es dinámica y por lo tanto vamos adquiriendo experiencia. ¿Ah? Y por eso siempre es posible retomar el camino, corregir la ruta, volver a empezar. ¿Ah? Esto es lo bonito de la educación. No podemos darnos por vencido, no podemos dar perdido a un niño. ¿Ah? Aunque parezca duro, pero a veces parece que los papás tiramos la toalla. Y eso no está bien, eso es abandono. ¿Ah? Nosotros no podemos darnos por vencidos. Tenemos que retomar el camino, recomenzar, corregir la ruta. En la relación padres-hijos y también entre nosotros como cónyuges. Podemos ir mejorando. Eso que no nos resulta bien, podemos ir mejorando. Por ejemplo, si nosotros aprendemos a comunicarnos mejor con nuestro marido, con nuestra pareja, entonces va a haber mucho menos conflictos, porque no hemos anticipado las cosas. Quizás los conflictos se han producido porque no hemos conversado. Después dice, para perseverar con ilusión, esta necesidad de perseverar, ser fieles a nuestro propósito, pero con ganas, con alegría, es útil entonces mirar lejos, tener metas de largo plazo, para conducir hacia allá las pequeñas batallas diarias. Y por eso es bueno preguntarnos, ¿a qué le damos verdadera importancia? O sea, elegir en qué vamos a dar batalla. No podemos dar a batalla en todo, pero tampoco podemos ser tan frescos de no dar ninguna batalla, por cansancio. Tenemos que elegir. En este momento, esta niñita necesita esto, necesita ordenar las cosas y organizarse sola para estudiar. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a dar la batalla en esto otro, 2, 3 ideas. Actitud perseverante. Ante esas derrotas, aparentes fracasos, sobre todo cuando los adolescentes parece que se olvidaron de todo lo que les enseñamos. Mantener la confianza en nosotros y en ellos. Ustedes, los que tienen niños chicos, saben que están sembrando para que en la adolescencia haya esta revolución interior, esa separación de nosotros, de todo lo que les dijimos, para que luego vuelvan a creer en esos valores, en esos principios. Y entonces, ¿qué necesitamos? Mantener la confianza en nosotros y en ellos, no desilusionarnos. Nuestros hijos responderán siempre. Cometeremos errores, pero si ellos ven el amor que hay detrás de una medida que quizás fue equivocada, de un castigo que quizás no fue adecuado, de una regla que quizás era demasiado era demasiado exigente, ellos verán que si lo hicimos por amor, entonces nos van a perdonar. Miren qué bonito. Los niños también son capaces de perdonarnos. Lo peor para un niño, para un adolescente, es ver que sus papás no se meten con él. Lo peor, eso lo reconocen todos los niños que tienen problemas. Cuando les preguntan por qué han caído en droga, por qué tienen problemas, fue porque sus papás los dejaban hacer todo lo que querían, no se metían con ellos. Entonces, no seamos ingenuos, más vale equivocarnos por exceso que no poner reglas, que no meternos con los niños para evitar conflictos. Y por último, este punto, la familia pule el carácter. ¿Qué duda cabe? Que la familia es
una pequeña sociedad en que todos somos distintos, y en ese trato, en ese relacionarnos, se van puliendo esos defectos del carácter que cada niño tiene, cada persona tiene, de los que formamos la familia. Entonces, se experimentan asimetrías, diferencias, desigualdades, pequeñas injusticias. Uno comete injusticias. Y eso hace que los niños desarrollen recursos y capacidad de adaptación. Por eso la maravilla de la familia, por eso nada reemplaza a la familia, ni el mejor colegio. Nada reemplaza a la familia. En familia se aprende a mediar, a ponerse de acuerdo, a hacer las paces, a pedir perdón, vaya que es importante. Se puede aprender a considerar puntos de vista distintos, a explicarse, a hacerse entender, lo que les decía antes. Los niños les cuesta mucho explicarse. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué les preocupa? No saben decirlo. Para eso tienen que practicar. Reconocer lo que les pasa. La familia permite que cada uno note que es importante, sin ser el centro del mundo. Miren qué bonito. Cada uno en la familia se puede dar cuenta que es importante, pero a la vez saber que no es el centro del mundo. Porque vive en relación con otro. ¿Se fijan? Todos somos importantes en la familia. ¿Qué otra tarea puede ser tan apasionante como educar y como sacar adelante a nuestros hijos? Entonces, por eso, los invito a llevarse 2 ideas para conversar y buscar cómo ponerlas en práctica. 2, no más. Y aquí, la autora de este libro, que se llama La familia imperfecta, Mariolina Seriotti, dice: traer hijos al mundo, acompañarlos en su crecimiento, educarlos, son desafíos apasionantes, retos para nuestra inteligencia, nuestra imaginación y nuestro carácter. O sea, nosotros como papás nos realizamos, somos felices, nos desafía continuamente. ¿Por qué? Porque nos exige dar la inteligencia, la imaginación, e ir puliendo también nuestro carácter. Acordémonos que tampoco somos perfectos. Qué bonito es saber que no existe la familia perfecta. Qué consolador saber que estamos todos en proceso, que vamos creciendo con nuestros niños, que lo que éramos a los 28, cuando empezamos quizás, cuando vino al mundo el primer niño, no es lo mismo que a los 48. Sabemos, hemos aprendido mucho en este pulirnos, en este intercambiar lo que uno es con lo que es el otro. Entonces, lo que importa es hacer este trabajo, esta aventura, con ilusión, con alegría, con ánimo y con confianza en que podemos equivocarnos, pero nadie conoce y quiere más a sus hijos que un papá y una mamá. Nadie, ni el especialista más espectacular va a llegar a conocer a un niño como lo conocemos nosotros. Nadie. Por lo tanto, somos los más aptos para ayudarles a crecer como personas. Eso es todo. Aquí los dejo. Me encantaría oírlo si alguien quiere comentar con qué se va, pero claro, somos 90 y tantas personas, quizás es mucho, no sé. Pero si unos 3 o 4 quisieran comentar qué ideas se llevan, se los agradecería. Voy a leer algunas cosas aquí del chat. ¿Te parece, Menes, que estaban aquí? No me metí en el chat. Yo las leo aquí para que no te modo de reflexión alguna. Señala una apoderada, me interesaría plantear un poco el tema de cuando los papás no están de acuerdo en los límites o los valores que le ponen los hijos. Como plantear la importancia de eso, ligado a lo que estaba hablando justamente. Se refiere Claro. al tema, ¿cierto? Claro. Después ahí... bueno, no, esto, disculpo por las cámaras apagadas, pero se entiende que hay papás que están desplazándose a veces del trabajo a sus casas. Pregunta a alguien cuáles serían los castigos que recomienda a propósito del tema de los castigos adecuados. Voy a leer todo primero, ¿ya? Ya. El asombro durante la etapa infantil, escribe otra persona, sobre todo entre bebés hasta los 8 años, es crucial, ya que de los niños y niñas de las situaciones más simples se sorprenden por cualquier cosa. Eso ayuda mucho al pensamiento crítico y reflexivo durante el crecimiento y desarrollo, abriendo áreas relacionadas con el cerebro y emocionalidad del ser humano. Hay una reflexión que sale también justamente de la exposición. Sí. Claro, eso. Bueno, y después otros comentarios acerca de que no se veía
representante, La pero sí, pantalla, quedó papá. resuelto eso. No, perfecto. Perdona, Eso sí. fundamentalmente en Yo reflexión. les mando después la pauta, si les sirve, pero bueno, a veces uno no tiene ni tiempo para verlo. Miren, sobre lo que ustedes decían respecto a los límites, si uno no está de acuerdo, es muy probable que sea porque no ha logrado conversar bien las cosas. ¿Ah? Eh, a ver, es verdad que tenemos visiones de repente distintas, sobre todo en cuanto al grado, ¿ah? En la exigencia, ¿ah? En la escala de la exigencia. Y entonces, puede que nuestro marido, como les decía, sea más rígido, sea más duro, ¿ah? Sea más radical, ¿ah? Porque así son los hombres, así son. Y nosotros somos más blandas, pero tiene que haber un punto de convergencia en que nos ponemos de acuerdo. ¿Ah? Entonces hay que insistir en conversar, porque si no logramos ponernos de acuerdo, entonces va a pasar lo que seguramente pasa muchas veces, ¿no? Que nosotros decimos una cosa y el papá dice otra. O peor aún, que no estamos de acuerdo con lo que dijo el papá. En ese caso, lo que tenemos que hacer nosotras, ¿ah? Para ser sabia, es respaldar lo que dijo el papá y luego conversarlo con él. Pero nunca, nunca quitarle el piso a lo que él dijo. ¿Ah? Y lo mismo con lo que nosotros hemos establecido como regla. Por eso es tan importante conversar. Yo sé que no es fácil, es un arte el ponerse de acuerdo, el buscar los momentos. ¿Ah? En general, no hay que hacerlo cuando lo que el papá ha dicho, el límite, ¿ah? Ha sido conflictivo, estamos en la mitad de la pelea. No, hay que esperar 1, 2 días y volver a conversarlo. ¿Mm? Pero hay que conversarlo, sobre todo cuando se producen, o sea, a raíz de los conflictos, porque nos indican que hay cosas que no hemos conversado, que no estamos de acuerdo. Entonces, en los límites, horario de llegada, permiso, permiso, digo, niños chicos y grandes, ¿ah? Para ir a casas de amigos, para usar el celular, para no usarlo, ¿ah? Para ver televisión, para andar solo o no andar solo, andar en micro. Bueno, esas son las cosas que tenemos que ir conversando. ¿Mm? También con los niños chicos, para, no sé, también, bueno, los temas son infinitos, pero yo creo que como estrategia es muy bueno el aprender nosotros, papá y mamá, a conversar las cosas, aunque nos cueste un poco. ¿Ah? Aunque nos cueste llegar a un acuerdo. Y cuando se ha tomado un acuerdo, hay que cumplirlo. Entonces en eso hay que ser sabio y no contradecir al otro delante de los niños. Tratar por lo menos. ¿Ya? Gracias. Aquí hay otro comentario, dice: felicitaciones, me gustó y me quedó muy claro el hacer cosas juntos, ahí con mayúsculas. Creo que es clave y debe ser el motivo principal de no conectarnos con nuestros hijos. Gracias. Ya un apoderado Mira, también en eso le voy a dar un extra, y es que, por ejemplo, un niño, los niños, las niñitas también, necesitan apreciar su cuerpo, aprender a apreciar su cuerpo, a querer su cuerpo, darse cuenta de lo importante que es su cuerpo. Y entonces, hacer deporte con los niños, con las niñitas, es muy importante. Porque entonces el niño descubre que las patitas son muy necesarias para pegarle a la pelota. ¿Ah? La niñita descubre que anda en bicicleta gracias a que pedalea. Y entonces su cuerpo le va gustando, lo va valorando. Es muy importante en todas las edades. Después también alguien hablaba del asombro. El asombro en todas las edades es como la llave que nos abre a conocer, a preguntarnos. Entonces, es preocupante que los niños dejen de asombrarse, que se acostumbren a todo, que todo les parezca normal. ¿Por qué? Porque uno como adulto, si ha tenido la suerte de ser educada en el asombro, qué maravilla es cuando ve la cordillera nevada. Qué maravilla es cuando se da cuenta que las hojas de los árboles están saliendo. Entonces gozamos con pequeñas cosas que marcan la diferencia. Y que son las alegrías, las fuentes de alegría, cosas normales. Entonces, si un niño no ve las hojas de los árboles, si un niño no se da cuenta que cayó nieve, es porque le hemos matado la capacidad de asombro y le estamos impidiendo sorprenderse. Y el asombro es la llave que abre a las preguntas. ¿Por qué la nieve es blanca? ¿Por qué salen las hojas en esta época y no en otra? Y así. Eso. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa?
acá hay unos comentarios también, dice Marcela, gracias por este trabajo educativo, sin duda una gran ayuda. Debemos ser una autoridad desde el amor que le tenemos a nuestros hijos. Y además, muchas gracias nuevamente, otro comentario, Maca, dice ahí la apoderada Maca, Macarena, maravilloso taller, sobre todo soltando la culpa y tomando la responsabilidad. Quiero aprovechar ese comentario, estamos compartiendo una encuesta de satisfacción se hizo de comentarios. Vamos a arreglar un tema que tiene que ver con los cursos, pero mientras tanto los apoderados que están ahí los pueden contestando los que están hasta sexto básico. Eso. Eso, bueno. Muchas gracias entonces a ustedes, mucho ánimo como papás, también a los profesores, porque nos queda la cola del año, que no es fácil para nadie, y animarlos a seguir educando a sus hijos, que se los van a agradecer. María, una última, para que una mamá que quedó en el aire ahí. Preguntó ella, pero puede ser general. Pregunta, una apoderada, dice, quisiera saber cómo saber si estoy haciendo un buen trabajo como madre, si yo no tuve una buena relación con mi mamá. No sé si lo estoy haciendo bien. O como ese cuestionamiento con el que partimos. Claro, claro. Bueno, uno tiene que mirar, darse un tiempo para mirar la familia. Y mirar significa ver qué cosas te gustaría mejorar. ¿Qué cosas te parece que no andan tan bien? Pero con el consuelo de saber que no hay ninguna familia perfecta. Entonces uno va viendo que, no sé, por ejemplo, que los niños pasan demasiadas horas solos en su pieza, y que cuesta sacarlos del computador. Bueno, ¿qué se me ocurre hacer para lograr? O uno descubre que le cuesta conversar con sus hijos, porque siempre que conversa con ellos, pelea, discute. A ver, ¿cómo lograr? Quizás, si voy a tomarme un helado con este niño, el de 18, voy a poder conversar en un ambiente más agradable, en que no terminemos discutiendo. Entonces, yo creo que es mirar tu familia, pensar tu familia, y ahí, de repente, pensar, a ver, ¿qué cosas no andan bien? ¿Qué cosas me gustaría a mí? Porque tú lo ves, tú lo calibras. ¿Qué cosas nos gustaría mejorar? Y entonces, plantearte metas, y luego buscar los medios. Los medios para lograr esas metas que sean alcanzables. No vamos a cambiarlo todo de un día para otro, sino que de a poquito. Pero podemos ir, cuando detectamos el problema, podemos ir estableciendo metas y medios. Y quizás pedimos ayuda a la profesora jefe. Quizás pedimos ayuda aquí a César, que dirige el departamento de psicología del colegio. Un consejo. Pero primero mirar la familia. Eso es lo que les recomiendo. Y ahí uno va descubriendo cosas. Muchas gracias, María. Voy a leer las últimas gratitudes, palabras, para que no quede nadie. Somos 95, batimos un récord hoy día, pero para que excelente charla, aprender a valorar, compartir, escucharse como familia. Felicitaciones al colegio por esta iniciativa, excelente charla, respondí encuesta, bueno, a esa otra parte técnica. Ya quedó arreglado la encuesta, así que pueden poner el curso que les corresponde. Muchas gracias por la charla y por la cercanía y calidad de la expositora. Creo que efectivamente nuestras imperfecciones, solo el amor nos permite salir adelante y mejorar, es una apoderada, Danisei. Gracias por la charla, sumamente importante, enfocada en una realidad actual que nos sucede a todos y todas. Muchas gracias, dice nuestra apoderada, muchas gracias por la respuesta, me siento más tranquila, muchas gracias, y me quedo con lo que ningún papá es perfecto. Yo aprovecho de dar las gracias, bueno, a ti en primer lugar por tu tiempo, por tu espacio, ¿verdad? Para todos nosotros, dar las gracias a todos los apoderados y apoderadas que se conectaron, que estuvieron hasta el último instante acá, a las profesoras y profesores que están ahí, bueno, al equipo del Departamento de Orientación de Psicología también está presente, equipo técnico, dirección, UTP, etcétera, porque entre todos hacemos colegio, aunque es una frase cliché, es así. Yo les pediría a los papás, a las mamás que estuvieron ahora, que compartan esto con los apoderados de sus cursos, en su grupo WhatsApp, compartan la experiencia, digan lo interesante que fue para ir sumando, y quizás para la próxima de 95 podemos ser muchos más. Ya es importante que esto se sume. Así que muy agradecidos, todos hacemos colegio. Colegio somos toda la comunidad escolar. La presencia, como decías tú, María, de la familia es clave, fundamental. Nosotros apoyamos. Y en ese trabajo conjunto, el mensaje para nuestros hijos que es que estamos enrilados en un mismo objetivo. ¿Ya? Eso es como la idea. Así que muchas gracias, María. No sé si... Bueno, mucho gusto. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí y ojalá todos nos vayamos con alguna idea. También a mí me hace pensar en mi familia.
Adiós entonces. Sí. Nos vemos. Adiós, muchas gracias. 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 Ya, Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Excelente presentación. Gracias. Gracias, Chao, gracias. chao, chao, chiquillo. Súper Gracias. buena. Gracias a todos ahí por Chao, Chao, gracias. Pame. Muchas gracias. Chao, Alejandro. Chao, Chao. chicos. Gracias por invitar. Chao, Sí, gracias. gracias por la Ya. invitación. Cuenten, Chao, cuenten en su saludos a chat, todos. en sus afueras. Chao, chao. Muchas gracias a todos por estar. Chao, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por estar a las mamás.